Today, Matthew chapter 14, El día de hoy, amados hermanos y hermanas, vamos a leer Mateo capítulo 14, verse 13 to 36. Mateo capítulo 14 del versículo 13 al 36. Oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos y los sanó y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vaya por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: tráenlo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Jesús anda sobre el mar. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto, él despedía a la multitud. Despedida de la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Entonces, y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Y cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra de alrededor y trajeron a él todos los enfermos y le rogaba que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Amén. Amén. And thank you. Muchas gracias, pastor. Nice meeting you, all of you, again. Es un gusto volver a reunirme con ustedes, amados hermanos, una vez So más. God bless all of us even today to open our spiritual eyes more and deeper. Que Dios nos bendiga una vez más el día de hoy para que podamos abrir nuestros ojos espirituales de manera más profunda. Today's passage is talking about very famous miracle happened to Jesus. El pasaje del día de hoy nos habla acerca de uno de los milagros más famosos que llevó a cabo nuestro Señor Jesús. Through the miracles, what God wanted to say is that Jesus is the Christ and God. A través de los milagros que nuestro Señor Jesús realizó, Dios quiere decirnos que Él es el Cristo y que Él es Dios. Today's passage is same thing. Through this miracle, what God wanted to say to us is He was the Christ and God. Y lo mismo sucede a través de este milagro que leímos en el pasaje del día de hoy. Dios nos quiere decir: Jesús es el Cristo, Jesús es Dios. So this is the confession that we should confess. ¿Por qué? Porque esta es la confesión que nosotros debemos tener. That's why we say Matthew chapter 16, 16 is the conclusion of the Bible. Por eso es que nosotros decimos
que lo que dice Mateo capítulo 16, en el versículo 16, es la conclusión de la Biblia. And also, this is the content what we should believe in. Además, este es el contenido en el que debemos creer. So if we believe in these contents, we can get the salvation. Si nosotros creemos en este contenido, vamos a poder experimentar la salvación. So this is God's promise to believe in Him as your Christ and God, and then our Savior. Esta es la promesa de Dios. Dios nos promete, cree que Jesús es tu Cristo y que Él es tu Dios, y entonces te salvaré, dice Dios. And also, God promised if you pray in this name, in His name, and then I will answer your prayer. Dios también nos hace la siguiente promesa. Él nos dice, si oras en el nombre de Jesús, entonces responderé a tus oraciones. That's why we say we believe in Christ and we're going to have the salvation. And if we enjoy Him in our prayer, we can receive prayer answers. Por eso es que nosotros decimos que si recibimos a So that's why the confession that Jesus, you are my Christ, and God is the covenant we should believe in. Por eso es que la confesión en la cual nosotros decimos, Jesús, tú eres mi Cristo, tú eres mi Dios, es la confesión que debemos tener. So this is the covenant for our salvation, and not only for the salvation, but for coming out of the curse. Este es el pacto que Dios nos ha dado para poder recibir la salvación, pero no solamente esto, ese es el pacto que Dios nos ha dado para poder salir de la maldición. So just the covenant that He was the Christ and God can take us from our curse. Pastor, can you give me a moment, please? Okay. Sorry about that. Sorry about that, Pastor. Disculpen, amados hermanos, por las interrupciones. Okay. It's okay. Yes, Pastor. Okay. So this the covenant that He was the Christ and God is the only covenant for our salvation and getting out of the curse. El pacto que Dios nos ha dado consiste en que Jesús es nuestro Cristo y Él es nuestro Dios. Y este es el único pacto para poder recibir salvación y es el único pacto que Dios nos ha dado para poder salir de las maldiciones. And also, only by this covenant we can destroy Satan. And also, if we enjoy the covenant that He was a Christ and God, we can get out of the curse of Satan. Y no solamente eso, este también es el único pacto que Dios nos ha dado para poder destruir la obra de Satanás en nuestras vidas. Y si nosotros disfrutamos de este pacto que Dios nos ha dado, que consiste en que Jesús es nuestro Cristo y es nuestro Dios, podremos salir de la maldición. So the first miracle, 5 bread and 2 fishes, is talking about that He was out over the creation principle. Y este milagro, este primer milagro que sucede de los 5 panes y los 2 peces, nos deja ver entonces que nuestro Señor Jesús está por encima del principio de la creación. It was impossible if He was under control of the creation principle. It was impossible to make such a miracle. Si nuestro Señor Jesús estuviera regido a los principios de la creación, para Él hubiera sido imposible llevar a cabo este milagro.
But he was out of creation principle. Even he was the one who made the creation principle. That's why this kind of a miracle was possible. Entonces, el hecho de que nuestro Señor Jesús haya hecho este milagro nos deja ver y nos deja saber que Él está por encima de los principios de la creación. Es más, fue Él quien estableció los principios que rigen a la creación. So through this, what he's teaching us is, I am your God. Believe in me as your God. A través de esto, nuestro Señor Jesús nos está diciendo, yo soy tu Dios, cree en mí como tu Dios. One more thing happened in this miracle is he resolved their problem, which was impossible for themselves. Y algo más que sucedió a través de este milagro es que nuestro Señor Jesús resolvió un problema que estaban enfrentando las personas en ese momento, que para ellos era imposible de resolver. Through this resolving their problem, what he's teaching to the people was, I am your Christ who has come to resolve your problem. Y a través de esta solución del problema que las personas estaban enfrentando en ese momento, el mensaje de Dios para nosotros es, yo soy tu Cristo, a través de mí puedes sobrepasar tus problemas. So believe in me and enjoy me, and then you can resolve your problem, which was impossible by himself. Entonces, otro mensaje que Dios nos da a través de este milagro es, cree en mí, disfruta de mí, y entonces podrás superar los problemas que hasta este momento te son imposibles de resolver. That is the message Jesus wanted to say to the people through this miracle. Este es el mensaje que Dios quiere darle a las personas a través de este primer milagro. So the next miracle is he's working on the water, which was impossible for anyone. El siguiente milagro que nuestro Señor Jesús llevó a cabo consistió en caminar sobre el agua, que esto también es imposible para un ser humano. This is the same message that I am your God who made this world. Y a través de este milagro, Dios nos da el mismo mensaje. Yo soy tu Dios, yo crié este agua. I know everything of the water, and I can enjoy water. I can conquer water. Yo conozco todas las características del agua. Yo puedo disfrutar del agua. Yo puedo caminar sobre el agua, dice Dios. But you are impossible to conquer water. If you go into the water, you have no choice to die. But I am different. The water cannot kill me. Yo estoy por encima del agua. Yo puedo conquistar el agua y ese no es tu caso. Si tú te sumerges en el agua, puedes morir ahogado. I am the creator of the water. That's why I can do everything I want to do on the water. Yo fui quien creó el agua, por eso es que yo puedo hacer lo que yo desee con respecto al agua. So the one more message is when the Peter was shrinking into the water, the Jesus take him from the curse. Un mensaje más que Dios da a través de este milagro es que en ese momento en el cual Pedro se estaba hundiendo en el agua, Dios lo salva de la maldición de la muerte. 31 is the thing that immediately Jesus reached out his hand and caught him, you of little faith. The why did you doubt? En el versículo 31 leemos lo siguiente: al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Even though Peter was not good faith, but he was saved because Jesus was the Savior, Christ.
Debemos ver entonces que a pesar de que Pedro no tuvo fe, recibió salvación porque quien salva es Cristo. But not only that, verse 32 is talking about even the wind that died down. Pero no solamente eso, nos dice el pasaje, en el versículo 32 leemos lo siguiente, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Even though the wind was under control of Jesus. De esta manera vemos que incluso el viento está bajo el control de Jesús. So he could make a lot of miracle because he was a God. Es por eso que nuestro Señor Jesús pudo llevar a cabo muchos milagros porque Él es Dios. But so that's why the disciples confessed to him, verse 33. Y debido a esto vemos que la confesión de los discípulos es lo que leemos en el versículo 33. They confessed that truly you are the Son of God. Vemos que la confesión de los discípulos fue, es verdad, tú eres el Hijo de Dios. The Son of God means God. El hecho de que le hayan dicho a nuestro Señor Jesús, Hijo de Dios, le están reconociendo a Él como Dios And the Christ, y también como el Cristo, because he who was God became mankind. porque Él, quien siendo Dios, vino a ser hombre. And also verse 34 to 36 is the talk about the miracles, same thing. Y también vemos otro milagro a partir del versículo 34 al 36 que nos da el mismo mensaje. There were a lot of people who were sick, and whoever touched his coat, his cloth, were healed. Había muchas personas que estaban enfermas, por eso es que cualquier persona que tocaba el manto del Señor recibía sanidad. Even touching his clothes was good enough to heal whatever the sickness was. Incluso tocar el manto de nuestro Señor Jesús era suficiente para que las personas sanaran de la enfermedad que padecían. So no one was like that in the history of Israel. Nadie había podido llevar a cabo estos milagros en toda la historia del pueblo de Israel. But this kind of miracle happened around him, Christ, very much. Pero muchos milagros como estos sucedieron a través de Jesús, quien es el Cristo. So through this, what he is teaching is, I am your God. Y una vez más, hermanos, a través de estos milagros, la enseñanza de Jesús es, yo soy tu Dios. Accept me as your God. Acéptame a mí como tu Dios, And also, I am your Christ. pero también soy tu Cristo. So I will die on the cross and shedding blood. Por eso es que voy a morir en la cruz y derramar mi sangre, decía And Jesús. I will be your sacrifice through dying and shedding blood on the cross. Yo seré tu sacrificio al morir y derramar mi sangre en la cruz. So you must accept me as your Christ. Por eso es que debes aceptarme a mí como tu Cristo. You must accept my blood. It's the only way to destroy Satan. Tú debes aceptar que mi sangre es la única manera para destruir la obra de Satanás. If you hold on to my blood as the covenant, you can get out of all your curse. Si tú te aferras a mi sangre como el pacto de tu vida, podrás salir de tus maldiciones. Reason is the only one. I am your Christ. La razón es solo una. Yo soy tu Cristo. That is his message he wanted to say through this miracle. Este es el mensaje de nuestro Señor Jesús. Este es el mensaje que Él quiere decirnos a través de estos milagros. And then what is the importance in these miracles and evidences? Entonces, ¿qué es lo más importante que debemos obtener a través de estos milagros y a través de estas evidencias?
The first is confirming the covenant. Lo primero que es importante es que es a través de estos milagros que podemos confirmar el pacto que Dios nos ha dado. Confirming the covenants that was set free from the curse. Confirmar ese pacto que Dios nos ha dado, que a través de Cristo podemos ser liberados de las maldiciones. And the second importance is that confirming God's living. Y lo segundo que debemos confirmar a través de estos milagros es que Dios nos está guiando. When we see the miracles, when we receive prayer answers, so we can understand right away God is alive even right now, working. Cuando nosotros atestiguamos la obra de Dios en nuestras vidas, los milagros de Dios, recibimos esta certeza, esta seguridad en nuestro corazón de que Dios está vivo, de que Dios nos está guiando. Through this miracle, same thing, right? Through a miracle, a lot of people understood God is alive and his covenant is him, Jesus Christ. He has come as the Christ to save us from the curse right away. They understood in this way. Esto es lo que Dios quiere lograr a través de los milagros, a través de permitir milagros en la vida de las personas. Y esto es lo que quiso lograr a través de estos milagros que leemos en el pasaje del día de hoy. Cuando las personas atestiguaron estos milagros, de inmediato ellos dijeron, sí, Él es Dios, Dios está vivo, Él es el pacto de Dios para nuestras vidas. The third thing we can confirm through receiving prayer answers, through enjoying the miracles, is our status. La tercera cosa que nosotros podemos confirmar a través de los milagros que Dios hace en nuestra vida, a través de las respuestas que Dios nos da a nuestras oraciones, es nuestra identidad. Through the miracles, through the prayer answers, we can confirm that we are the children of God, and also we can confirm what we are holding onto is correct covenant. A través de los milagros que Dios permite en nuestras vidas, a través de esas respuestas a nuestras oraciones, podemos confirmar que somos hijos de Dios, que el pacto al cual nos estamos aferrando es un pacto correcto, es un pacto preciso. The fourth importance of the miracle is that it can be the witness and the evidence that to save other people. La cuarta importancia que tienen los milagros de Dios en nuestras vidas, las respuestas de Dios a nuestras vidas, es que estos milagros y estas respuestas son la evidencia de Dios ante las personas para poder salvarlas. So if we receive a lot of prayer answers, and then our message will be more powerful because of a lot of the evidence. Por eso es que si nosotros recibimos muchas respuestas de parte de Dios, nuestro mensaje será un mensaje poderoso porque tendremos esas evidencias. So, and also a lot of prayer answers and the miracles can prove that all the message and the promises is the practical. Además, todos los milagros que Dios permite en nuestra vida y todas las respuestas que Él nos da a nuestras oraciones son esa prueba. Pastor, can you repeat the last part, please? So can prove all our message and the covenant is the practical. Pueden probar que los mensajes que estamos recibiendo de parte de Dios son prácticos. So like this, receiving prayer answers and enjoying miracle is very important for ourselves and for themselves and for our spiritual state. De esta manera, entonces debemos ver que recibir respuestas a nuestras oraciones, poder experimentar los milagros de Dios en nuestra vida, son muy importantes para nuestro estado espiritual. That's why God is answering our prayer.
Esa es la razón por la cual el deseo de Dios es responder a nuestras oraciones. Through giving these prayer answers, what God is preaching to us is that Jesus is your Christ and your God. A través de darnos estas evidencias, el mensaje de Dios para nuestra vida es: Jesús es tu Cristo, Jesús es tu Dios. This is the purpose of God in miracles. Este es el propósito de Dios detrás de los milagros. So we should open the spiritual eyes to understand that the deeper purpose of the miracle. Por eso es que nosotros también debemos abrir nuestros ojos espirituales para tener un entendimiento profundo del propósito de Dios para hacer milagros. That's why that is a very important covenant we must hold on to for enjoying these prayer answers and miracles. Por eso es que también es un pacto importante en nuestra vida el que nosotros podamos recibir respuestas a nuestras oraciones. The first covenant is three offices of Christ. Y el primer pacto que hemos recibido, o el primer entendimiento del pacto que hemos recibido, es en relación a los tres oficios de Cristo. We should hold on to his three offices as the eternal covenant, which must happen. Debemos aferrarnos a los tres oficios de Cristo como ese pacto eterno que Dios nos ha dado y que debe tomar lugar en nuestras vidas. His three offices are taking us from our curse. Estos tres oficios de nuestro Señor Jesucristo son los que nos sacan de la maldición. And also conquering the Satan. We can conquer Satan, right? Es a través de los tres oficios de Cristo que nosotros podemos conquistar la obra de Satanás. And also it is being with God 24 hours, not only in heaven, in here too. Los tres oficios de Cristo también son el camino para que nosotros podamos estar en comunión con Dios las 24 horas del día, no solamente aquí, no solamente hasta el momento de llegar al cielo, sino incluso mientras estamos en esta tierra. The next importance we should hold on to as the covenant is a training message. Lo siguiente que es importante que debemos adoptar como pacto para nuestra vida es la importancia de los entrenamientos, de recibir mensajes a través de entrenamientos. The message from the headquarters, it is very important. And not only that, the messages, a lot of messages were given to us through and by the pastor's training. Por eso escuchar los mensajes de la central es muy importante. Escuchar esos mensajes que nos dan los pastores a través de los diferentes entrenamientos son importantes. Because it is come from the words of God, the Bible. That's why we should focus in hearing the training message very carefully. Porque estos mensajes que recibimos en los entrenamientos vienen de la palabra de Dios. Por eso es que debemos enfocarnos en estos mensajes. The third thing we should hold on to as the covenant is a pulpit message. La tercera cosa a la cual debemos aferrarnos como un pacto que Dios nos ha dado es al mensaje del púlpito. Pulpit message is very important for the weak, for the very weak, for the covenant. El mensaje del púlpito es un mensaje muy importante que está relacionado a nuestra semana, a esa semana que estamos viviendo. Pulpit message is the covenant for that week. En otras palabras, el mensaje del púlpito es el pacto de Dios para nuestra semana. And also we must hold on to the main message of the pulpit message as the covenant of that week.
Y esa es la actitud que debemos tener, esa es la postura que debemos tener con respecto al mensaje que recibimos en el púlpito. Debemos ver o debemos recibir ese mensaje como el pacto de Dios para nuestra semana. And lastly, the words of the Bible. We must hold on to this word as the covenant fundamentally. Y lo siguiente a lo cual debemos aferrarnos como el pacto de nuestra vida son las palabras de la Biblia. Las palabras que están registradas en la Biblia son muy importantes. The Bible is the eternal covenant. La Biblia es un pacto eterno que Dios nos ha dado. And also the words of Bible is the perfect standard. También las palabras de la Biblia son un estándar perfecto. So God does everything through the words of the Bible. So what I mean is that God, in the eyes of God, the standard is the Bible. Es importante que veamos que Dios lleva a cabo todo de acuerdo a la palabra que ha dejado registrada en la Biblia. En otras palabras, ante los ojos de Dios, el estándar de medida para las acciones de Dios es la palabra. So understanding Bible as it is very important because God does everything, the word spoken in the Bible. Por eso es que entender correctamente las palabras de la Biblia es muy importante, porque Dios lleva a cabo todo de acuerdo a la palabra que ha dejado en la Biblia. So the word spoken in the Bible is His promise, and then it must happen. La palabra que ha quedado registrada en la Biblia es la promesa de Dios y por lo tanto debe cumplirse. So everything was being done according to the words of the Bible. Todo es llevado a cabo de acuerdo a las palabras que Dios ha dejado registradas en la Biblia. So once again, hold on to that Jesus was Christ and God as the covenant. Por eso es que una vez más, hermanos, tomemos este tiempo como una oportunidad más para aferrarnos al hecho de que Jesús es nuestro Cristo y que Él es nuestro Dios. If you live your life with this covenant, you will see a lot of miracles happening by God. Si tú vives tu vida a través de este pacto que Dios te da, entonces podrás experimentar los milagros de Dios en tu vida. So let's do conclusion today. Hagamos una conclusión el día de hoy, hermanos y hermanas. The first conclusion today is wait, holding on to the covenant correctly. La primera conclusión que debemos obtener el día de hoy es espera aferrándote al pacto preciso. Hold on to Christ as the covenant correctly and really and sincerely. Aférrate a Cristo como ese pacto preciso que Dios te ha dado. Aférrate a Cristo sinceramente. And also accept his desire world evangelism as your covenant for your lifelong living. También acepta el deseo de Dios, que es la evangelización mundial, como la misión de tu vida. And then the answer has no choice to come to you continuously. Entonces las respuestas de Dios vendrán a ti de manera continua. So nothing else was promised for receiving prayer answers continuously, but the understanding the gospel correct. Nada más ha sido prometido por Dios para que el hombre pueda recibir respuestas continuas a sus oraciones. Lo único es entender correctamente el evangelio. This is always emphasizing and
it must be emphasized eternally to the end of our life, right? Correct covenant, holding on to correct covenant and wait. Es por eso que lo que debe ser enfatizado en nuestras vidas constantemente y por el resto de nuestras vidas es ese entendimiento preciso del evangelio que Dios nos ha dado. Por eso es que debemos enfatizar que debemos aferrarnos al pacto preciso que Dios nos ha dado, que es Cristo Jesús. And the second conclusion today is make a big decision in your heart. La segunda conclusión que debemos tomar el día de hoy es toma esta decisión importante en tu corazón. It means make a will in your heart. Eso quiere decir, haz de esta palabra algo real en tu corazón. I will live the covenantal life. Make a will. Haz de el pacto algo real en tu corazón. I will live as an evangelist. Make a will in your heart. Decide en tu corazón, yo voy a vivir como un evangelista, que esto sea una conclusión de tu corazón. And then God has no choice to be with you in his pleasure. Entonces Dios estará contigo a través de la oración. If you are pleasing God, how he doesn't bless you. Si tú complaces el corazón de Dios, ¿cómo será entonces que Él no te bendiga? Make your will. I will live my life with the covenant and I will be his evangelist. Entonces toma esta decisión en tu corazón. Voy a vivir mi vida a través del pacto que Dios me ha dado. So the third conclusion today is that if you have reason, it means you are not gospel. La tercera conclusión que debemos obtener el día de hoy es que si tienes alguna motivación, entonces no estás aferrándote correctamente al evangelio. So what I mean is, if you have a reason when a problem happened to you, if you say this is because of this, because of that, or something like that, and then it means you are not gospel. En otras palabras, si tú tienes, si tú puedes explicar la razón del por qué vives lo que vives, entonces no estás comprendiendo bien el evangelio que Dios te ha dado. En otras palabras, si por ejemplo a ti te surge algún tipo de circunstancia y tú dices, oh, esta circunstancia la estoy enfrentando porque hay una razón que explica lo que estás experimentando, entonces no estás comprendiendo bien el evangelio. Gospel is no reason, whatever happened. Only gospel is reason. That's why there is no reason. El evangelio lo que hace en nuestras vidas es erradicar esas razones para las circunstancias, porque ya tenemos el evangelio. Si tenemos el evangelio, no importa cuál sea la razón de lo que estás viviendo. So if the covenant fulfilling in your life, you don't need nothing, right? Eso quiere decir que si el pacto de Dios se cumple en tu vida, no necesitas de nada más. The way to let the covenant of God happen in your life is the gospel. And then there must be no reason in you except the gospel. La manera para que el pacto de Dios se haga una realidad en tu vida o tome lugar en tu vida es a través del evangelio. Eso quiere decir que no hay necesidad de explicar razones. So think about these points and come into the covenant more and deeper from today. Cerca de estos puntos y adentrémonos en el evangelio con mayor profundidad. Think about that he was the God and the Christ, and everything, including everything he has done, not only the miracle, all the words he has done in the world,
was given to them to teach them that Jesus was Christ and God. Es por eso que es importante que veamos este punto, que Jesús es Dios y que Él es Cristo, y que la razón por la cual Dios hizo los milagros, pero no solamente los milagros, sino la razón por la cual Dios dio sus palabras, es para dar este mensaje, para que nosotros podamos comprender que Jesús es Dios y que Él es Cristo. May God bless all of us to open our spiritual eyes more and deep and come into His covenant more and deep. Que Dios nos bendiga aún más el día de hoy para que podamos abrir nuestros ojos espirituales y podamos profundizar en nuestro entendimiento del pacto. And then we're going to be more perfect witness to the end of Latin America. De esta manera podremos llegar a ser esos testigos ideales de Dios para la salvación de América Latina. Thank you, everyone. This is my understanding of Matthew 14. Muchas gracias a todos, hermanos y hermanas. Este es mi entendimiento acerca de Mateo 14. Okay, let's pray. Oremos. Father God, thank you very much for your being with us and giving us your message through this Bible study. Padre Dios, te damos gracias por estar con nosotros y por darnos tu mensaje a través de este estudio bíblico. Open our spiritual eyes more and deeper and understand your heart and your will and your covenant more and deeper. Abre nuestros ojos espirituales cada vez más profundamente para que podamos entender tu corazón, para que podamos entender tu voluntad. Give us a lot of blessings and the prayer answers and miracles to be the perfect witness to the end of Latin America. Te pedimos que nos des más bendiciones, más milagros en nuestra vida, más respuestas a nuestras oraciones, para que lleguemos a ser esos testigos ideales tuyos hasta lo último de América Latina. Bless all the people who are in this Bible study. Bendice a todas las personas que están en este estudio bíblico. In the name of Jesus, I pray. En el nombre de Jesús te oro. Amen. Amén. Thank you, everyone. Okay. Gracias a todos, hermanos y hermanas.